Entre les derivades que conflueixen en la situació política del Perú i de bona part de Llatinoamèrica, sovint ens falta informació d'una peça clau, la lluita dels pobles originaris pels seus drets. És una lluita que afecta directament el respecte pels drets humans i a una forma d'entendre la gestió sostenible dels recursos naturals que sovint topa amb els interessos de grans empreses extractives. David Oliver ens presenta avui Lourdes Huanca, lideressa peruana, una de les veus del poble aimara que aquests dies ha dut el seu missatge a les Illes Balears. Bon dia, José Luis. Comencem pel nom d'una llengua, aimara. Akapachans, hakasib, hilatanak. Kunas kamas hiskachat un hasib hanyami. Pertany al grup Quichua Aymara de la família andina equatorial. Així mateix, el terme aimara és un concepte que engloba una dotzena de grups ètnics, alguns dels quals, com els Colla o el Lupaca, havien format estats independents abans que els inques arribessin al poder. Els aimares, encara que veïns de la cort dels inques, conservaren sempre la seva llengua i després que els espanyols conquerissin Perú van continuar parlant-la. Els actuals aimares denominen a si mateixos la nacionalitat Kulla i s'estima que el seu nombre oscil·la entre el 500.000 i el 1,5 milió de persones. Viuen principalment a Bolívia i a Perú, sobretot a l'altiplà del Titicaca. Com passa en altres indrets, és una comunitat originària que lluita pels seus drets en la gestió dels recursos i per la preservació de la seva cultura. L'activista peruana de la comunitat aimara Lourdes Huanca Atencio és a les Illes Balears. Ahir va oferir una xerrada a Palma per denunciar les vulneracions dels drets humans al seu país. I ja la podem saludar. Lourdes, buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias también. Sí, por estar aquí. Está un poco como de gira, ¿no? Veo. Sí. Estoy de país en país, como se dice, avanzando, denunciando la masacre que se está viendo en nuestra patria, Perú, ¿no? Entonces, la fuerza es una sola de cómo seguir sumando, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir desgranando diferentes aspectos de esa lucha, precisamente, para la gente que no está al corriente de lo que es su causa. Si me tuviera que explicar por quién y para quién lucha, en favor de qué comunidades y de qué valores, ¿cómo me lo explicaría? Bueno, yo vengo de parte de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú. Una organización que estamos en todo nuestro país, más o menos a 160.000 mujeres que somos parte de nuestra organización. ¿Y por quién luchamos? ¿Por qué luchamos? Luchamos porque primero las mujeres tenemos que tener la posibilidad de tener una vida digna, una vida de reconocimiento de que cuánto nosotras como mujeres del pueblo, del campo, aportamos económicamente en el desarrollo de nuestro país y nunca es invisibilizado. El punto fundamental, hoy se lucha por una patria con justicia hacia la mirada de los pueblos indígenas originarios y erradicar el racismo y la discriminación fatal que hay ante nuestros pueblos aymaras, quechuas, chipibos, cocamas, cocamiris, etcétera, de lo que hay en nuestra patria, ¿no? Son más de 54 lenguas, pueblos que hay en nuestro país. Entonces, nuestra lucha es consecuente de que haya una equitativa mirada a desarrollo económico hacia también los pueblos indígenas originarios. Esa es nuestra lucha consecuente que tenemos a diario. La lucha de nuestras hermanas migrantes que están más de 1 millón en la capital de Lima, viven en los cerros con cartones, con calaminas, con plásticos, no tienen una vida digna. Entonces luchamos un conjunto de que verdaderamente una vida digna de calidad, calidez. O sea, no puede ser posible que siempre seamos las personas que nos han considerado de tercera categoría, como el ex Alan García, ¿no? Que dice que está muerto, pero también esa es otra historia, ¿no? Porque está muy vivito, ¿no? Entonces, esa es nuestra lucha. ¿Podríamos decir que hay un racismo estructural? Así es, hay un racismo estructural. De parte del gobierno, en estos momentos, un gobierno cívico-militar, un gobierno fascista, genocida. Para ellos, el que hayamos contado con un presidente de provincia, una persona provinciano, durante su lapso que ha tenido 1 año y medio, lo han discriminado, y cada palabra de odio, cada palabra de desprecio era hacia nosotros también, hacia los pueblos indígenas. Como dice este ignorante, ¿qué va a gobernar? Este provinciano, ¿qué va a gobernar? Este serranazo, ¿qué va a gobernar? Como si nosotros no tuviéramos cerebro.
Como si nosotros no seríamos personas de común y corriente de caminar así, no, o sea, en esta situación que se encuentra en nuestro país, se ha desmascarado claramente cómo es que las grandes empresas, monopolios o oligopolios, empresas mineras, empresas petroleras, estos que se creen dueños de nuestra patria, empoderados de nuestra patria y con una corrupción brutal que hay en nuestro país, entonces, claro, lo hacemos estorbo. Y es por eso que también no hay una buena educación, porque si el pueblo estaría bien educado, usted entenderá que no nos haríamos... no permitiríamos tanto daño. Sí. Pero como la educación también está paupérrimo, no hay una buena salud, no hay una buena situación económica hacia garantizar la soberanía alimentaria a tu pueblo. O sea, lo que los campesinos, los productores, las productoras, los pueblos indígenas garantizan la soberanía alimentaria al país y enfrían el planeta a nivel mundial, bueno, para la gente rica, para la gente que se cree, ¿no?, rica, descabezados, nosotros decimos, porque ¿quién les va a dar la comida? A ver, desaparezcanos pues. ¿Quién va a garantizar la alimentación? ¿Ellos? No, pues. Entiendo. Simplemente para tener claro el dato, en toda esta actividad económica que muchas veces tiene que ver con usurpar tierras que, por ejemplo, se está cultivando en ellas, ¿hay intereses españoles ahí? Claro que hay intereses españoles, hay intereses, o sea, mira, por ejemplo, nosotros tenemos claro que España, su interés profundo que hay es la Telefónica. Ajá. Ya debe más de 4 millones de impuestos a nuestro país, por un lado. Por otro lado, tenemos ahí otras empresas de Suecia, Suiza, o sea, hay como la Colpec, lo dicen a una empresa minera que está en Cusco, en Espinar, que Espinar tiene las aguas contaminadas, tiene las tierras esterilizadas. Es terrible. O sea, vienen violando los derechos de nuestra Pachamama, vienen violando los derechos humanos en otros países, porque yo estoy aquí, ya voy para casi 3 meses. Lo que veo que en todos los países, aquí respetan, el que no paga el impuesto es sancionado. Aquí el que contamina es sancionado. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué allí funciona diferente, no? ¿Por qué allá no respetan igual? Entonces, ¿cuál es nuestra... En el caminar que he dado, digo, si la ONU dice que defiende los derechos humanos en todo el mundo, porque no solamente es acá, es en todo el mundo, ¿no es cierto? Pues que empiece a defender bien pues los derechos humanos. Si de acá están las empresas mineras, las empresas que hacen daño en nuestros países, entonces debe haber una ley conjunta de este país que sancionen. Así como acá tiene la sanción, pues bueno, señores, ustedes están matando a los pueblos allá, usted tiene su sanción. Que no vayan a hacer fuera lo que no se atreverían a hacer aquí. Lógico. Entiendo. Lourdes, ¿cómo se puede luchar contra eso? ¿O cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, yo creo que uno del ejemplo que tenemos como pueblos indígenas originarios, nosotros hemos sido pasivos más de 200 años y más de 30 años que ha sido impuesto un sistema capitalista neoliberal, individualista. Creo que se quitó el miedo y algo importante que se tiene que valorar es que los pueblos indígenas originarios, aymaras, quechuas, cocamiris, shipibos, siempre trabajamos en comunidad. O sea, no es individualismo. O sea, no es que yo mi vida, no, sino en comunidad. Y como somos conscientes, lo que está pasando con Pedro Castillo, que está preso, ha sido el detonante de decir hasta aquí. Porque, ¿qué nos quiere decir teniendo un presidente preso en estos momentos, la derecha? Pues provincianitos, atrévanse otra vuelta a asumir a ver cargos políticos. Vamos a ver, tu futuro es la cárcel. Pues provincianitos, salgan a las calles. 80 muertos a punta de bala. Bueno, la derecha se equivocó con los pueblos indígenas originarios. Nosotros tenemos resistencia, tenemos dignidad, tenemos principios, convicción. No lo luchamos porque, ya mira que voy a lograr eso. No, sino justicia y derecho para nosotros. ¿Cuántos siglos de años nos vienen quitando nuestros territorios? Las empresas petroleras, mineras, extractivistas. Y hoy, en la región de Puno, de mi país, hay el oro blanco que se llama litio.
Ese oro blanco que se llama litio es como les tiene drogado, por eso quieren adueñarse, como mero hecho tienen acostumbrados. Pues la razón hoy no vamos a permitir. Estan parlant en Lourdes Huanca, peruana, líder en defensa dels drets humans, ella de la comunitat aimara, i que és ara a les Illes Balears llançant aquest missatge tan transcendental, i és aquest clam per la defensa dels drets humans. Lourdes, para ir entendiendo conceptos y la magnitud que tienen, ¿cómo explicaríamos lo que es la vía campesina? La vía campesina es una instancia de todo el mundo. Y la FEMUCARINAP, la Federación de Mujeres Campesinas, es parte de esta instancia vía campesina a nivel internacional. ¿Cómo lo entendemos esta organización? Es netamente una organización internacional que lucha contra toda injusticia que hay ante los campesinos, ante las campesinas. Entonces, para ser parte de la vía campesina tienes que tener clara una posición política. En contra de un sistema patriarcalista, machista, sexista, en contra de un sistema neoliberal. Entonces somos parte de ello. Y dentro de la vía campesina en América Latina, América Central, tenemos la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es base de la vía campesina. Para nosotras es de esta manera. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo es como la primaria y la secundaria que uno va en las escuelas. Y la vía campesina es como la universidad que te enseña a tener fortaleza y fuerza y te da ese poder. Y en todo el mundo estamos organizados. Digo estamos porque somos parte. Si yo me voy a la India, tengo familia en la India. ¿Ya? Entonces es un ejemplo. Si yo me voy a la China, tengo familia campesino indígena que son parte de la vía. Entonces creo que eso es potencial porque las luchas que hacemos no es solamente individual. Es por eso que venimos luchando y estamos muy contentas, agradecidas también con los hermanos de Colombia, Bolivia, Ecuador, México, donde son parte de una lucha. Están al lado del pueblo y han sido expulsados del país con este gobierno cívico-militar. O sea, ya lo han sacado al embajador de Colombia, de Perú. O sea, ya lo han expulsado. Está expulsado el ex embajador de México, también está expulsado. Bolivia no puede ingresar a Perú. ¿No? O sea, porque, bueno, para Dina Boluarte, la usurpadora, todos lo están queriendo violentar su gobierno ejemplar que tiene para ellos, lógicamente, porque para nosotros es un genocida, ¿no? Entonces, creo de que es importante y me encanta que usted me haya preguntado sobre la vía campesina, porque es una instancia donde nosotros como pueblos indígenas, como mujeres, somos parte de esa lucha mundial. Yendo a cuestiones que para usted son un poco el principio de todo, el ABC, lo que ya no hace falta explicar, pero para que lo entiendan personas, en este caso europeas, que a lo mejor viven en un mundo un tanto ajeno a todo esto, ¿no? ¿Qué conceptos básicos, ahora lo decía, ¿no?, cohesionan el movimiento, la vía campesina? ¿Y cómo contrastan con lo que es otra forma de entender la explotación de recursos de la tierra? Como por ejemplo, la vía campesina es sagrada el tema de garantizar la soberanía alimentaria. Si no hay soberanía alimentaria, no puedes vivir. Por ejemplo, para poder estar bien aquí tenemos que tener un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. Y eso no comes toda la vida papa frita. Tienes que comerlo sano. Y eso viene de la vía campesina. ¿Y dónde es la soberanía alimentaria? Tienes que tener tierra, tienes que tener agua, tienes que tener semilla y tienes que tener en base a tu cultura para poder mantener una vida sana. Entonces, nosotras no permitimos de que entre las semillas transgénicas, por ejemplo. Tenemos que garantizar de proteger, de cuidar las semillas autóctonas, criollas, que eso te mantiene y te da fuerza. Sí. ¿No? Y el otro es mantener nuestras culturas. Los pueblos indígenas originarios, campesinos, campesinas, productoras, ¿por qué crees que tenemos la resistencia? Vamos para 3 meses, vamos para 4 meses de lucha. Porque nosotras tenemos nuestros almacenes de alimento dentro de nuestras casas. Tenemos un banquito cerrado dentro de nuestras casas. Por eso le vuelvo a decir, la lucha de nosotros es cómo tienen que hacer visible cómo las mujeres del campo garantizan su economía. Aquí tienes tu pedazo de tierra
y aquí tú siembras la diversidad de tu producto, desde quinoa, trigo, cebada, patasca, maíz, etcétera, etcétera. Todo eso cosechas, haces secar y lo guardas a tu almacén y vuelves a buscar las semillas mejores y vuelves a sembrar. Sí. Eso es lo que la Vía Campesina, junto con la CLOG, empezamos a seguir manteniendo. Tenemos escuelas, tenemos el YALA, por ejemplo, los institutos agroecológicos en cada país. Y en el Perú soñamos tener nuestra universidad para las mujeres y los pueblos indígenas, tanto con una fortaleza, ¿no? Hay una cuestión que nosotros intentamos seguir, me refiero personalmente, gente con la que trabajo este tipo de cuestiones, pero la sensación es cuando se habla, por ejemplo, de Perú, en este caso, la información que nos llega visibiliza muy poco eso aquí en Europa. ¿Qué importancia tiene que empecemos a informarnos sobre eso y también amplificar ese mensaje? ¿Encuentra que falta interés? Falta, yo creo, el interés. En el Perú tenemos la prensa mermelera que solamente dan informe, todo lo que hace la derecha. Uh-huh. Es bestial, pero lo que hace la población nunca lo hacen visible. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado la respiración para que se haga visible toda esta masacre que está viendo? Son la prensa alternativa, ¿no es cierto? Porque yo no sé, aquí en Palma, Mallorca, tan bonito país, tan bonito lugar, la prensa sea tan cruel. No lo creo, porque en el Perú sí la prensa mermelera es terrible. Toda la prensa nacional, uh-huh, los diarios nacionales son terribles, terriblemente comprado la conciencia y en la cual no se puede hablar. Entonces, imagínese usted una prensa bloqueada hacia una mirada hacia el país, hacia los pueblos profundos. ¿Qué información te va a trasladar a nivel internacional? Ya. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es cómo nos conectamos, ¿no es cierto? Porque es de maravilla, hay que aprovechar lo máximo la tecnología avanzada con nuestras prensas alternativas. Yo, por ejemplo, doy el agradecimiento que estoy en Europa, gracias a las invitaciones de mis hermanas peruanos y el Abya Yala, ¿no es cierto? Porque diferentes países también se solidarizan, uh-huh, es dar este contacto. Yo me voy a llevar su contacto de usted y cuando haya una noticia lo voy a insistir, lo voy a llamar. Yo sé que la diferencia de horario es terrible. No es ningún problema, ¿no? Nos adaptamos. Bueno, por eso son periodistas y somos dirigentes, porque el periodista y el dirigente estamos latentes en donde está la emergencia. Entonces yo voy a llamar, ¿no? No es que sea yoísta, pero por lo menos tengo su contacto y decir, compañero, esto es lo que hay, lo positivo y lo negativo. Para nosotros es clave tener contactos y además que nos puedan dar información tan enriquecedora. En Lourdes en la radio, como siempre, el tiempo vuela y nos quedan pocos minutos, pero un par de preguntas sí que me gustaría formularle. Una, que es trampa, porque no vamos a tener tiempo de explicarla, pero a ver si podemos hacer un esquema para entendernos. Y en cierto modo ya nos ha dado todos los elementos. Pero si tuviéramos que hacer un esquema de lo que está pasando hoy políticamente en Perú, ¿cómo lo estructuraríamos? ¿Qué partes hay? ¿Qué papel, qué rol juega cada cual? ¿Qué quiere cada cual? Mira, en estos momentos lo que nosotros estamos tras de una nueva Asamblea Constituyente Plurinacional Paritaria. Tiene que haber un cambio de constitución, porque esta constitución desde el año 1993 simplemente está para las grandes empresas. Entonces ya no más. Un poder legislativo que hace lo que le da la gana, porque tienen la mayoría. Como cuando tienen la mayoría pueden sacar presidentes y pueden meter presidentes cuando les da la gana. Entonces, no más. ¿Qué queremos? Queremos que también seamos parte de los pueblos indígenas originarios, justamente de poder decidir de tu país. Y eso significa tener un cambio de la Constitución. Cuando tengas el cambio de la Constitución, entonces vamos a estar las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes, los intelectuales, sentados y decidiendo cómo va a ser gobernado, de qué manera queremos que sea gobernado nuestro país y cómo es que nuestra riqueza en nuestro país sea distribuido equitativamente. Uh-huh. Ya basta que solamente los de la ciudad o los de cuello blanco que se dicen son los que son beneficiados a tener buenas escuelas, buena educación, buena salud. Y en los pueblos indígenas originarios las escuelas están cayéndose. En los pueblos indígenas originarios no hay hospitales, no hay médicos. Entonces necesitamos un cambio, una nueva constitución. Cuando viene, por ejemplo, el presidente español a Perú, pongamos por caso, ¿no?
¿Les escucha a ustedes o solo escucha a los líderes políticos? Solo escucha a los líderes políticos. Jamás se ha visto un presidente que venga allá y diga, muy bien, me voy a reunir con los políticos que están en el derecho, pero también, señores, convoquen a los líderes de los pueblos indígenas, convoquen a los líderes de tanto del campo y la ciudad para ser escuchados. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué solamente me voy aquí a estas personas? Ya, y además con estas personas a veces negocian expansiones empresariales que afectan a sus tierras, a las Así es. Esta magnífica derecha que está bien con su prensa, cuando estaba Pedro Castillo, todos los días daban la noticia que hacía el presidente Pedro Castillo. ¿Quién entraba del palacio? ¿Quién salía del palacio? Hoy no lo dicen nada. Y los dueños y señores, dueños de Southern Perú, de las empresas mineras, están bien sentados en el palacio tomando su cafecito. No creo que estén hablando de cosas caseras. Están hablando cómo negociar, cómo transar, cómo seguir robando nuestra riqueza. Entonces, yo creo de que tiene que haber conciencia también de las autoridades que van a visitar al Perú, ¿no? Claro. Y para terminar, Lourdes Huanca, lo dejamos a su criterio, a ver qué podemos imaginar ahora brevemente. ¿Qué mensaje nos dejaría? El que usted quiera. Bueno, yo solamente doy un mensaje que aquí no sé la cantidad de peruanos y peruanas que están, pero hago el llamado. Hago un llamado no para pedirles el favor, sino para decir, pónganse la mano al pecho y recuerden que su sangre son de los pueblos indígenas originarios, quieran o no quieran. Hoy nos están matando en nuestro país, necesitamos levantar la voz y alzar la voz. Si no alzan la voz, son cómplices de este gobierno militar que nos está matando. No más decir eso y agradecer a nuestros hermanos de los diferentes países como ustedes que están dando esta oportunidad de poder manifestar tranquilamente, ¿no? Cómo es el desarrollo de nuestro país, qué queremos el cambio. Però llamo a los peruanos y peruanas a levantarnos la voz con fuerza. Són paraules de Lourdes Huanca Atenció, que mos parla, a més, d'aquesta comunitat peruana que també viu aquí, a Illes Balears, i, escoltau, són també persones de Mallorca, que viuen a Menorca, que viuen a Eivissa, que viuen a Formentera. Potser podem establir un diàleg molt enriquidor entre tots i totes. Lourdes, gràcies i un abrazo. Muchas gracias. Llegar al pueblo